Buenos días, recibo un cordial saludo la profesora ingeniera Joaini Colmenares. Mi nombre es Juan Mago y hoy en día quiero estar compartiendo sobre este tema, el cual lleva por nombre transformada de Laplace y álgebra de bloques en sistemas de control. Transformada de Laplace directa e inversa. Transformada de Laplace directa. Así como las derivadas integrales son transformaciones que cambian una función a otra, así también lo es la transformada de Laplace, pudiéndose decir que es una integral impropia de primera especie que cambia una función ft, donde t es mayormente el tiempo, a una función f sub s, donde s es un valor complejo. La transformada de Laplace se utiliza en la resolución de ecuaciones diferenciales siempre y cuando se tengan valores iniciales, es decir, cambia una función diferencial a una función algebraica, la cual lo hace más fácil de resolver. Muy bien, hacia nuestra izquierda podemos visualizar la definición de la transformada de Laplace para encontrar la ecuación directa. Si quiero encontrar ft, su transformada f sub s, hay un largo camino que debo de recorrer aplicando la transformada a la misma función, lo que es equivalente a la integral impropia que va desde 0 a infinito de e elevado a la menos st, que me multiplica a ft por d de t, lo que es igual a f sub s. De esa manera queda demostrado la transformada de Laplace directa de la función ft a f sub s. Hacia nuestra derecha podemos visualizar un cuadro. Ese cuadro son las transformadas de Laplace directa. Ahí solamente están establecidas algunas, las cuales son las más conocidas y las más aplicables durante la resolución de ecuaciones diferenciales, la cual nos dice que la transformada de Laplace cuando la ecuación ft es una constante, su transformada de Laplace directa va a ser igual a 1 sobre s. La transformada de Laplace cuando la ecuación ft es de grado n, su transformada de Laplace directa va a ser igual a n factorial sobre s elevado a la n más 1. La transformada de Laplace cuando la ecuación ft es un exponencial elevado a la at, su transformada directa de Laplace va a ser igual a 1 sobre s menos a. La transformada de Laplace cuando la ecuación ft es coseno de at, su transformada de Laplace directa va a ser igual a s sobre s al cuadrado más a cuadrado. La transformada de Laplace cuando la ecuación ft es seno de at, su transformada de Laplace directa va a ser igual a sobre s al cuadrado más a cuadrado. La transformada de Laplace cuando la ecuación ft es arcoseno, su transformada de Laplace directa va a ser igual a s sobre s al cuadrado menos a cuadrado. Transformada de Laplace inversa. En matemática, la transformada inversa de Laplace de una función fs es la función ft, que cumple con la propiedad la transformada de ft es igual a f sub s, donde ft es la transformada inversa de Laplace, es decir, es el inverso de pasar f sub s a f de t, la cual la vamos a denotar de la siguiente manera, donde viene y dice definición de la transformada de Laplace inversa, la cual se denota como L elevado a la menos 1 de la función f sub s. Es decir, esta vez lo vamos a hacer en función vamos a pasar de f sub s a f de t. Hacia nuestra izquierda visualizamos una tabla donde podemos visualizar las transformadas directas y las transformadas inversas de Laplace. Veamos esta aplicación de ambos teoremas en los siguientes ejemplos. Hallar la transformada de Laplace directa de la función ft va a ser igual a t al cubo menos 2t al cuadrado menos 3t menos 4 más seno de 5t menos coseno de 6t más e elevado a la 7t menos yt. Solución. Aplicamos la transformada de Laplace a cada miembro por separado. Esto va a ser igual a la transformada de ft es igual a la transformada de t al cubo menos 2 sale como una constante, no pasa nada, 2 la transformada de t al cuadrado menos 3l de t más 4l
1 de 1 más la transformada de seno de 5t menos la transformada de coseno de 6t más la transformada de e elevado a la 7t menos la transformada de yt. Esto va a ser igual a fs. Resolviendo nos va a dar igual a 3 factorial sobre s a la 4 menos 2 factorial sobre s al cubo menos 3, 1 factorial sobre s menos 4, 1 factorial sobre s más 5 sobre s al cuadrado más 5 al cuadrado menos s de s al cuadrado más 6 cuadrado más 1 s menos 7 menos y sub s en mayúscula. Empleando las fórmulas que visualizamos en la tabla de transformadas directas de Laplace. Hallar la transformada de Laplace inversa de la función f sub s va a ser igual a 1 sobre s más 2 sobre s al cuadrado más 3 sobre s a la 4 menos 4 sobre s al cuadrado más 4 más 5s sobre s al cuadrado más 25 menos 6 sobre s menos 6. Aplicamos la transformada inversa de Laplace a cada miembro por separado, es decir, la transformada inversa de f sub s va a ser igual a la transformada de menos 1 L elevado a la menos 1 de 1 sobre s más la transformada inversa de 1 sobre s al cuadrado más la transformada inversa de 1 sobre s a la 4 menos la transformada de 1 sobre s a la 4 más 4 más la transformada inversa de s sobre s al cuadrado más 25 menos la transformada de 1 sobre s menos 6. Eso va a ser igual a ft, lo que es igual a 1 menos 2, 1 sobre 1 factorial de t más 1 sobre 3 factorial de t al cubo menos 2 seno de 2t más coseno de 5t menos 6 elevado a la st. Eso si podemos seguir simplificando, lo cual nos va a dar igual a ft, que es igual a 1 menos 2t más 3, 1, 1 medio de t al cubo, menos 2 seno de 2t, más coseno de 5t, menos 6 elevado a la st. Es decir, esto es simplificándolo transformando las ecuaciones de f sub s a f de t en función de t. Introducción a la álgebra de bloque. Definición. Es la representación gráfica del funcionamiento interno de un sistema, que se hace mediante bloques y sus relaciones, y que además define la organización de todo el proceso interno, sus entradas y sus salidas. Existe una serie de símbolos que permite representar estos diagramas de bloques, que no es más que la simbología utilizada para representar los diagramas de bloques, entre los cuales encontramos los bloques. Sirve para representar un sistema al que llega información, variable de entrada, y en que se produce información, variable de salida. Se le identifica con una letra mayúscula que le da el valor al bloque. La señal representativa de variables de entrada o salida. La dirección del flujo de la información viene dado por el sentido de la flecha. Se caracteriza por una letra minúscula. El punto suma, elemento que sirve para combinar dos señales de entrada generando una salida que es su suma o su resta. Y el punto de bifurcación es la posición sobre una flecha en la cual la información sale y va de manera concurrente a otro punto de sumatoria o bloque. Operaciones elementales en la álgebra de bloques. En los diagramas de bloques, la respuesta total del sistema se obtiene mediante la adición algebraica de la respuesta de la variable en entrada y la respuesta obtenida al cambio a la salida. Esta propiedad de suma algebraica de las respuestas debidas a varias entradas para obtener la respuesta final es particular de los sistemas lineales y se conoce como el principio de superposición, el cual sirve como base para definir los sistemas lineales, lo que se dice que un sistema es lineal si y solo si obedece este principio. Dos son las operaciones elementales definidas para los diagramas de bloque. Una, la que define la función del bloque y que se esquematiza como la siguiente, donde podemos visualizar, ¿verdad?, el bloque G, el cual tenemos una entrada y una salida. Tenemos una señal de entrada A y una señal de salida B, ¿verdad?, la cual nos dice que la variable de entrada A es perfectamente individualizada, es decir, solamente debe existir una sola señal y una sola salida. Es individualizada por la dirección de la flecha. La variable de salida B
es la señal de salida. Y la relación matemática entre ambas es, y no es más que el producto de B que multiplica a G por A. O sea, es el producto. La señal de salida es el producto de la señal de entrada multiplicado por el bloque. Si quiero poner de manifiesto una relación causa-efecto, la variable de entrada A influye causa en el sistema un determinado por el bloque G, que genera una variable de salida efecto, o sea, causa un efecto. Es decir, la variable de entrada A, o sea, la señal de entrada A causa una causa sobre el bloque. Me genera una señal de salida B que sería efecto. Esta variable de salida es la consecuencia de la entrada A y de la naturaleza del sistema, que cada bloque tiene una sola entrada y una sola salida. Muy importante eso. Continuando con las operaciones elementales, la combinación de señales se hace a través del sumador, al que ingresan dos señales de entrada y de la que resulta una salida, la suma o resta de las entradas. Y como podemos visualizar dos casos, ¿verdad? Donde vemos el elemento suma al cual está ingresando dos señales, la señal de entrada A y la señal de entrada B, lo que me genera una señal de salida C. Que eso que no es más que la resta, la suma de la señal de salida va a ser igual a A más B, o sea, las dos señales de entrada. Otro caso, aquí dice, cuando una de las señales se resta, debe indicarse explícitamente la proximidad del sumado con el signo negativo. Toda la representación de un sistema físico en el que existen diversos subsistemas y en que se relacionan diversas variables se debe describir con estos tres elementos. Es decir, que cuando un elemento suma me ingresa una señal, en este caso mi señal de entrada A es positiva y mi señal de entrada B es negativa, que me genera una señal de salida C. Esa señal de salida C va a ser igual a A menos B. ¿Por qué? Porque la señal de salida B me está entrando negativa. Muy importante eso a la hora de interpretar los signos en el elemento suma a la hora de resolverlo en los diagramas de bloque. La álgebra de puntos sumas, ¿verdad? Tenemos tres casos. En el primer caso, cuando nosotros tenemos dos puntos de suma, podemos realizar dos operaciones con estos dos elementos y podemos transformarlo en otro elemento totalmente igual o equivalente. Tomamos nuestro primer elemento de suma, que en este caso es una resta, como podemos visualizar en el primer caso. Tendríamos una señal salida Z, la cual yo denominé Z, ¿verdad? Que no es más que la resta de Z va a ser igual a A menos B. Mi señal Z estaría entrando en este otro elemento de resta, que es el que podemos visualizar acá. Entonces vemos que a la salida del elemento de suma tenemos la señal, o sea, eso me genera una señal de salida Y, que no es más que la resta de Y, que va a ser igual a Z menos C. Sin embargo, nosotros sabemos que Z equivale a A menos B. Si reemplazo ese valor en Z, vemos que nuestra señal de salida Y viene dada por Y va a ser igual a menos B menos C. Ahora, si nosotros deseamos realizar operaciones con estos dos elementos de suma, es que podemos intercambiar estos dos componentes. Es decir, este bloque de suma lo coloco a la derecha y este de aquí lo pasamos hacia la izquierda, ¿verdad? O sea, intercambio los dos elementos de suma. Es decir, paso uno hacia el otro, hacia el lado derecho y el otro lo muevo hacia el lado izquierdo, ¿verdad? Cuando nosotros realizamos este tipo de operaciones de intercambiar de un lugar a otro o de transformar de un elemento a otro, siempre debemos garantizar que nuestra salida se mantenga intacta. Es decir, los cambios deben ser equivalentes y que no cambie en mi sistema de ninguna manera. Nótese que al hacer este cambio en mi primer punto suma, vemos que la señal de salida Z va a ser igual a menos B menos C. Y esta señal de entra en este elemento de suma, que a la salida Y va a tener Y, va a ser igual a Z más A. Si reemplazo en Z, ¿verdad? Si reemplazo en Z, nos queda que Y va a ser igual a menos B menos C, lo que es totalmente equivalente al elemento inicial que teníamos. Con esto queda demostrado que yo puedo intercambiar los elementos de suma de un lugar para otro. En el tercer caso, ¿verdad? Otra de las operaciones que podemos hacer en los elementos de suma es la siguiente. Este elemento de suma, en este caso, me está sumando tres señales. Esto quiere decir que un elemento de suma no solo se limita a sumar las señales, sino varias señales. ¿Sí? Pueden ser distintas señales. En este caso,
como este bloque de suma está sumando 3 señales, vemos que la señal de salida Y tenemos que va a ser igual a menos B menos C. Pues de esta manera queda corroborado la demostración que en los 3 casos ambos son equivalentes. La álgebra elemental de bloques. Los diagramas de bloques representados por muchos bloques y señales intermedias pueden simplificarse en un solo bloque, cuyo valor es una función de los bloques individuales, pero no de las señales intermedias. Para simplificar diagramas muy complejos se pueden emplear las 3 reglas elementales y toda otra que deduzca de ellas. Por ejemplo, tenemos los bloques en serie, ¿verdad? Como podemos decir, tenemos los bloques en serie. Tomamos el ejemplo más sencillo de los bloques en serie y vamos a ver qué obtenemos a la salida C. Si vemos, la señal A está entrando en el bloque G1. O sea que a la salida voy a tener una señal B, que sería el producto de la señal A que está entrando por el bloque B, va a ser igual a G por 1. O sea, sería el producto. La señal de salida B va a ser el producto de A por G1. Entonces, esta señal B está entrando en el bloque G2. Quiere decir que a la salida sería que a la C, que es el producto de C, que va a ser igual a B por G2, pero sabemos que B es igual a A por G1. Reemplazando B y nos queda que G1 por G2 por A. Al igual que los elementos de suma, yo puedo intercambiar estos bloques y el resultado debe ser equivalente a como el caso anterior, es decir, se mantiene esta igualdad. Juntamos los dos bloques de una forma más simplificada, donde tenemos un único bloque que representa el producto de los dos bloques G1 por G2, manteniendo la equivalencia a la salida. Si bien vamos a me multiplica todo G1 por G2. Los bloques en paralelo. En paralelo porque la entrada que es A está entrando en paralelo tanto en G1 como en G2. Y ambos se están sumando o restando, independientemente que el elemento suma pueden ser suma o resta, no importa. Y a la salida tenemos la señal B. Especialmente si A multiplica este bloque G1, a la salida de voy a tener A por G1. Abajo, si A multiplica este bloque G2, a la salida voy a tener A por G2. Llegamos al elemento suma a la salida. Tenemos que B es igual a B, que es igual a A1 más A2. Al sustituir en A1 y en A2 nos queda que B va a ser igual a A por G1 más A por G2. Transformamos este diagrama en un único bloque que va a tener G1 más G2. Nótese que si al multiplicar este bloque vamos a tener que a mi salida B es igual a B, va a ser igual a sacamos factor común A, entre paréntesis G1 más G2, que es igual a G. Si aplicamos distributiva llegamos exactamente a B, va a ser igual a G1 más a G2, que es la misma señal que teníamos inicialmente. Los bloques por realimentación en lazo cerrado. Aquí tenemos un lazo porque vemos que las flechas son de lazo directo, es de izquierda a derecha. O sea que la señal A, que es la señal de entrada, viaja por diversos bloques y elementos suma y bifurcaciones y llega a la salida directamente. Sin embargo, hay una señal que se está devolviendo hacia la entrada y que pasa por este elemento H. Esta señal que se devuelve es una señal de realimentación, es decir, estoy retroalimentando la salida en la entrada. Su resolución es fácil. La señal que está saliendo de este diagrama de bloque de nombre X y no es más que la resta que X va a ser igual a menos Y, donde A es la entrada positiva y la señal de salida que sale del bloque H, que es la señal que sale de H, no es más que H por B, ya que B multiplica H y es la señal que está entrando a mi punto suma. Entonces X va a ser igual a A menos H por B. Ahora vemos que en G está entrando la señal X, ¿verdad? Entonces a la salida de este bloque tengo mi señal B, que es igual a B, que va a ser igual a GX, lo que es igual a G, sacamos factor común G, que es igual a A menos H por B. Aplicamos la propiedad distributiva, ¿verdad? Lo que va a ser igual a, que me quede igual a G por A menos G por H por B. Pasamos el elemento que está restando hacia el otro lado de la igualdad con signo contrario, o sea, sumando, la cual nos va a dar que esto va a ser igual a B más G por H
por B, que es igual a G por AGA. Sacamos factor común B, nos queda que es B entre paréntesis 1 más G por H, lo que es igual a G por A. Despejando a B, nos queda que B va a ser igual a G dividiendo a 1 más G por H multiplicado por A. Ya tenemos lo que vale nuestra salida B con relación a la entrada A. Siempre debemos tratar de colocar nuestro diagrama de bloque en pequeñas estructuras en paralelo o en realimentación para conseguir el diagrama. Cuando tengamos aquellos bloques grandes, bien sea al elemento que esté en paralelo o que nos queden los elementos en realimentación, de esa manera podemos reducir hasta el más mínimo cualquier diagrama. Muy bien. Tipos de diagramas de bloque. Entre los tipos de diagramas de bloque más existentes podemos encontrar los tipos de diagramas de bloque de modelos matemáticos. Un diagrama de bloque de modelos matemáticos es utilizado para representar el control de sistemas físicos reales mediante un modelo matemático en el cual intervienen gran cantidad de variables que se relacionan en todo proceso de producción. La relación entre la variable de salida y la de entrada se denomina función transferencia, la cual denotaremos con la letra W, la cual nos permitirá caracterizar el comportamiento de un sistema. ¿Cuáles son sus objetivos? Nos permiten encontrar la relación entre la entrada y la salida de un proceso, conocer el paso a paso de cada proceso y actuar bajo lineamiento. Muy bien, ahí tenemos en un diagrama de bloques, ¿verdad? El cual nos representa, tenemos los 4 elementos, los cuales son los bloques, que si bien recordemos es el elemento de un diagrama de bloque. En un sistema pueden aparecer diferentes elementos que irán a representar cada uno de los sistemas en nuestro proceso, ¿verdad? Tenemos las señales, que son las variables que pueden estar representadas con cualquier letra, las cuales poseen una sola dirección. El punto suma nos indica que va a tomar 2 señales, suma o resta dependiendo de los signos que tenga. Y el punto de bifurcación nos permite llevar una señal hacia otro punto del diagrama. Y bueno, y para concluir con este tema, tenemos los diagramas de bloques de modelos de producción, ¿verdad? Los diagramas de procesos industriales consisten en una representación gráfica de los pasos que se siguen en la secuencia de actividades de los procesos de transformación o elaboración de alimentos, identificándolos mediante símbolos o bloques. ¿Cuáles son sus objetivos? Ordenar la información en forma sistemática, identifican las fases de los procesos de elaboración, muestran las cadenas agroalimentarias desde la disponibilidad de materia prima con la secuencia de elaboración de los productos finales. Se realizan análisis profundos de balance de materia, balance de energía, comparación de diversas alternativas tecnológicas y de estructuras de costo, y análisis de peligros y control de puntos críticos, y permite mejorar e identificar los problemas y las oportunidades del proceso. ¿Verdad? En la siguiente figura podemos visualizar un diagrama de bloques de procesos de producción, el cual va a ir desde materia prima al proceso, la cual incluye temperatura, reposo, presión, pase hacia otro proceso, que es adicionar, mezclar, evaporar, y por último el producto terminado. Es decir, ellos plasman la secuencia de operaciones que conlleva la fabricación de un bien o servicio, la cual se va para su puesta en marcha de satisfacción a las necesidades del cliente. Muchas gracias.